Imaginen estar a bordo de un gigantesco galeón, surcando las gélidas aguas del Atlántico. El viento sacude las velas, mientras el rugido de las olas choca contra el casco. Alrededor, decenas de navíos, con cañones listos y marineros nerviosos, se preparan para la batalla más decisiva de la historia naval. Esta es la Armada Invencible, una flota española que se creía imparable, invencible, hasta que todo cambió. A mediados del siglo XVI, España estaba en la cúspide de su poder. Gobernada por el implacable y devoto Felipe II, el imperio español abarcaba vastas porciones de Europa, América, Asia y África. Este periodo se caracterizó por una supremacía política, económica y militar que ninguna otra nación europea había logrado. El oro y la plata que llegaban desde América llenaban los cofres reales y financiaban una maquinaria militar sin igual. Sin embargo, este vasto dominio también conllevaba enormes desafíos. No solo había que mantener el control de territorios lejanos, sino también lidiar con enemigos tanto dentro como fuera de Europa. Uno de esos enemigos más peligrosos era Inglaterra, un reino que, bajo el liderazgo de Isabel I, comenzaba a emerger como una amenaza real para la hegemonía española. El conflicto entre ambas potencias no era solo político o territorial, sino profundamente religioso. La Reforma protestante, que había empezado con Martín Lutero unas décadas antes, había transformado a Inglaterra en un bastión del protestantismo, en clara oposición a la España católica. Para Felipe II, esto era una afrenta personal y un desafío directo al catolicismo, al cual consideraba su deber proteger y expandir. Pero, más allá del fervor religioso, existía una lucha por el control de las rutas comerciales y los mares. Los corsarios ingleses, apoyados por Isabel, saqueaban las rutas de comercio españolas en el Atlántico, capturando galeones cargados de riquezas del Nuevo Mundo. Estos ataques debilitaban las finanzas del Imperio español y desafiaban abiertamente la autoridad de Felipe II. Uno de los corsarios más notorios era Francis Drake, un marino audaz que se convirtió en el azote de las rutas comerciales españolas. Drake, conocido por su habilidad para atacar de manera sigilosa y su audacia en batalla, se ganó una infamia que resonaba por toda España. Las tensiones alcanzaron su punto máximo en 1585, cuando Isabel I de Inglaterra decidió apoyar abiertamente a los rebeldes protestantes de los Países Bajos, que luchaban contra la dominación española. Este acto fue el punto de no retorno para Felipe II. No solo representaba un desafío militar, sino una amenaza directa a su control sobre Europa. La decisión estaba tomada. Felipe II planearía la invasión de Inglaterra y la destrucción de la monarquía protestante. No sería una simple invasión militar, sino una cruzada para restablecer el catolicismo en el país enemigo y asegurar el dominio de España sobre los mares. Aquí fue donde la idea de la Armada Invencible comenzó a gestarse. Esta no sería una flota cualquiera, sino una gigantesca armada que encarnaría el poderío de España y que, en la mente de Felipe, actuaría bajo la voluntad de Dios para restaurar la fe católica en Inglaterra. Con una flota imponente y un ejército que se uniría desde los Países Bajos, Felipe creía que el éxito estaba garantizado. Inglaterra, en comparación, parecía una nación pequeña y vulnerable, y la victoria española se presentaba como un hecho inevitable. Sin embargo, en esta seguridad excesiva, y en la subestimación de los ingleses, se hallaba el germen del desastre que estaba por venir. El destino del Imperio español parecía vinculado al éxito de esta campaña. Si la Armada triunfaba, España se consolidaría no solo como la potencia dominante en Europa, sino como la defensora indiscutible del catolicismo en el continente. Pero si fallaba, las consecuencias serían catastróficas, no solo para la hegemonía naval española, sino para la estabilidad financiera y política del imperio. Esta era una apuesta total, una confrontación decisiva que definiría el futuro de Europa y, en última instancia, del mundo. La concepción de la Armada Invencible no fue simplemente una respuesta impulsiva a la amenaza inglesa, sino el resultado de años de planificación cuidadosa, aunque defectuosa, por parte del rey Felipe II y sus consejeros. Este vasto proyecto militar fue una empresa monumental que involucró a casi todos los rincones del Imperio español. Desde los astilleros de Sevilla y Lisboa, hasta los de Nápoles y Génova, miles de carpinteros, herreros y artesanos trabajaron día y noche para construir una de las flotas más grandes que el mundo había visto hasta entonces. Era una demostración palpable del poder español, que mostraba tanto la riqueza como la capacidad organizativa del imperio. La flota estaba compuesta por más de 130 barcos, incluyendo galeones de guerra, carracas, urcas y fragatas, cada uno equipado con decenas de cañones y tripulado por miles de marineros y soldados. Los galeones españoles eran conocidos por su robustez y su capacidad para transportar grandes cantidades de armas y hombres. En tierra,
Estas embarcaciones eran consideradas fortalezas flotantes, capaces de resistir los ataques más feroces. A bordo, había miles de soldados listos para desembarcar y enfrentarse a las fuerzas inglesas en su propio territorio. Sin embargo, construir una armada tan vasta no fue tarea fácil. Los costes fueron astronómicos, y España tuvo que depender no solo de sus propias arcas, sino de préstamos de banqueros genoveses y de las riquezas que continuaban llegando de América. Cada barco fue cuidadosamente equipado con alimentos, agua y municiones suficientes para una larga campaña, ya que la invasión de Inglaterra requeriría que la flota navegara durante meses. La logística era asombrosa, pero los españoles confiaban en que sus recursos les garantizarían el éxito. Una de las decisiones más discutibles de Felipe II fue nombrar al duque de Medina Sidonia como comandante de la flota. Aunque Medina Sidonia era un noble respetado, no tenía experiencia en la guerra naval. Había comandado tropas en tierra, pero nunca había dirigido una armada en el mar. Para alguien de su rango, rechazar la orden del rey era impensable, por lo que aceptó el mando a pesar de sus propias dudas sobre sus capacidades. Esta falta de experiencia resultaría ser un factor clave en los problemas que pronto aquejarían a la Armada Invencible. Por otro lado, Felipe II también subestimó gravemente las capacidades navales de Inglaterra. Mientras que la Armada española era poderosa, estaba diseñada para la batalla tradicional de abordaje y combate cuerpo a cuerpo, una táctica eficaz en guerras pasadas. Los galeones españoles eran pesados y difíciles de maniobrar, pero letales en una lucha de corta distancia. Lo que el rey no anticipó fue que los ingleses habían desarrollado una estrategia muy diferente. Los barcos ingleses, más pequeños y rápidos, habían sido diseñados específicamente para evadir el combate cercano y atacar desde una distancia segura utilizando cañones de largo alcance. En lugar de depender del abordaje, los ingleses priorizaban el bombardeo con artillería para debilitar a sus oponentes antes de acercarse. Otro aspecto que Felipe II no consideró adecuadamente fue el clima. Navegar por el Atlántico y el Mar del Norte era extremadamente peligroso, con tormentas impredecibles y fuertes corrientes que podían dispersar incluso a la flota más organizada. Aunque la armada estaba equipada con experimentados marineros, el clima del norte de Europa no era algo a lo que estuvieran acostumbrados. Para los barcos diseñados para navegar en las aguas más tranquilas del Mediterráneo, estas nuevas condiciones representaban un desafío inmenso. A pesar de estos inconvenientes, la fe en la misión era total. Felipe II y sus comandantes confiaban en que Dios estaba de su lado, que esta cruzada para restaurar el catolicismo en Inglaterra era una empresa justa y que el éxito estaba garantizado. Los barcos fueron bendecidos por sacerdotes antes de zarpar, y la moral era alta entre las tropas y los marineros. Creían firmemente que estaban embarcados en una misión divina, y que la victoria estaba predestinada. Sin embargo, como demostrarían los eventos posteriores, la fe por sí sola no sería suficiente para enfrentar las realidades del mar y de la guerra moderna. La Armada Invencible, después de años de planificación y preparación, zarpó finalmente en mayo de 1588 desde el puerto de Lisboa. El plan original de Felipe II era que la flota navegara hacia el Canal de la Mancha, se encontrara con las fuerzas terrestres del Duque de Parma en los Países Bajos y juntas invadieran Inglaterra. Aunque parecía un plan sencillo en el papel, la ejecución sería mucho más complicada debido a los múltiples factores en juego: el clima impredecible, la falta de coordinación entre las fuerzas navales y terrestres, y la aguda resistencia inglesa. Desde el principio, la misión enfrentó dificultades. Poco después de zarpar, una serie de tormentas dispersó parte de la flota y retrasó su avance. Los barcos, grandes y pesados, eran difíciles de maniobrar en las agitadas aguas del Atlántico. Las tormentas no solo causaron daños a los barcos, sino que también afectaron la moral de las tripulaciones, quienes, al no estar acostumbradas a esas aguas, comenzaron a dudar de las probabilidades de éxito. A pesar de estos contratiempos iniciales, la flota logró reconstituirse y continuar su rumbo hacia el Canal de la Mancha, decididos a cumplir su misión. Sin embargo, los ingleses no estaban dispuestos a dejar que la flota española avanzara sin resistencia. Al mando de la flota inglesa estaban Charles Howard, el almirante de la Armada, y su segundo al mando, Sir Francis Drake. Estos comandantes, conscientes de la superioridad numérica y tecnológica de los españoles, decidieron utilizar una estrategia de guerrilla naval. En lugar de enfrentar a la Armada en una batalla directa, los ingleses adoptaron tácticas de ataque y retirada, utilizando su flota más pequeña y maniobrable para atacar a los barcos españoles desde la distancia. Esta táctica fue extremadamente eficaz, ya que los galeones españoles, más grandes y pesados, tenían dificultades para responder a los rápidos ataques de los ingleses. Uno de los momentos clave de la campaña fue la batalla de Gravelinas,
librada en julio de 1588. Los ingleses, conscientes de que la armada estaba anclada y en una posición vulnerable, decidieron lanzar una de las tácticas más audaces de la campaña: el uso de brulotes. Estos eran barcos cargados de explosivos e incendiarios, los cuales fueron dirigidos hacia la flota española en la oscuridad de la noche. Los brulotes sembraron el caos entre los barcos españoles, que, en pánico, comenzaron a cortar sus anclas y dispersarse para evitar las explosiones. Esta maniobra fue devastadora para la cohesión de la flota, que quedó completamente desorganizada y vulnerable a los posteriores ataques ingleses. La confusión y el desorden que siguieron a la batalla de Gravelinas fueron aprovechados al máximo por los ingleses. Las tácticas de bombardeo a distancia continuaron, y los españoles no lograban reagruparse ni contraatacar de manera efectiva. La falta de experiencia del duque de Medina Sidonia en la guerra naval quedó en evidencia cuando no logró reorganizar la flota para una defensa coherente. Con cada día que pasaba, la armada se debilitaba más y más, y la posibilidad de una victoria se desvanecía. Frustrados y sin opciones viables, los comandantes españoles tomaron la decisión de no continuar con la invasión y buscar una ruta de escape hacia el norte. La idea era rodear las islas británicas por el norte, bordeando Escocia e Irlanda, y regresar a España. Sin embargo, el destino tenía otros planes. A medida que la armada navegaba hacia el norte, se encontraron con una serie de violentas tormentas en el Mar del Norte y el Atlántico. Los fuertes vientos y las aguas embravecidas golpearon la flota con una fuerza devastadora. Muchos barcos se vieron obligados a desviarse de la ruta establecida, y varios naufragaron en las costas de Escocia e Irlanda. Las costas irlandesas, en particular, se convirtieron en un cementerio para decenas de barcos españoles que fueron arrastrados por las corrientes o destruidos por las tormentas. Los supervivientes que lograron llegar a tierra enfrentaron una brutal realidad. En lugar de ser rescatados o acogidos, muchos fueron ejecutados por las fuerzas inglesas o por las autoridades locales. De los más de 30,000 hombres que formaban parte de la Armada Invencible, se estima que solo unos 10,000 lograron regresar a España. Uno de los aspectos más devastadores de la caída de la Armada Invencible fue el papel del clima en su derrota. Aunque gran parte de la atención se ha centrado en las tácticas militares inglesas y los errores de mando españoles, la realidad es que el clima fue quizás el mayor enemigo de la Armada. Las tormentas en el Atlántico y el Mar del Norte, conocidas por ser especialmente violentas, jugaron un papel crucial en la desintegración de la flota. Desde el principio de la campaña, la Armada Invencible fue acosada por condiciones meteorológicas adversas. Las tormentas dispersaron los barcos antes de que pudieran entrar en el Canal de la Mancha, retrasando su avance y dañando varias embarcaciones. Estos retrasos dieron a los ingleses tiempo suficiente para organizar su defensa y planificar sus ataques, lo que terminó siendo una ventaja crucial para ellos. Pero las verdaderas pruebas climáticas estaban aún por venir. Cuando la flota española se retiraba hacia el norte tras la batalla de Gravelinas, las tormentas del Mar del Norte demostraron ser implacables. El viento y las corrientes no solo dificultaban la navegación, sino que también empujaban a los barcos hacia las peligrosas costas de Escocia e Irlanda, donde muchos naufragaron. Los capitanes españoles, muchos de los cuales no estaban familiarizados con las condiciones climáticas del norte de Europa, luchaban por mantener el control de sus barcos en medio de olas gigantescas y vientos huracanados. Para los marineros españoles, acostumbrados a las aguas más tranquilas del Mediterráneo, estas tormentas representaban un desafío que nunca habían enfrentado antes. Las tormentas también exacerbaban otros problemas a bordo de los barcos. La falta de alimentos frescos y agua potable, junto con la propagación de enfermedades, debilitaba a las tripulaciones. El mal tiempo impedía que los marineros realizaran las reparaciones necesarias en los barcos, lo que significaba que las embarcaciones dañadas durante las batallas o por las tormentas anteriores no podían mantenerse a flote mucho más tiempo. Algunos barcos fueron abandonados a la deriva, mientras que otros simplemente se hundieron bajo el peso de sus propios daños. Otro aspecto a considerar es cómo el clima también afectó la comunicación entre los comandantes de la flota. Las tormentas dispersaron los barcos, y muchos quedaron completamente aislados del resto de la flota. Sin la posibilidad de coordinarse, los capitanes españoles se encontraron tomando decisiones individuales sobre cómo proceder. Algunos intentaron encontrar refugio en las costas cercanas, mientras que otros continuaron navegando hacia el norte con la esperanza de rodear Escocia y regresar a España. Pero, independientemente de sus decisiones, el clima seguía siendo una fuerza incontrolable que arrasaba con todo a su paso. Para Felipe II y su corte, la destrucción de la Armada Invencible por las tormentas fue vista como una señal divina, pero en el sentido contrario al esperado.
Mientras que el rey había creído que Dios estaba de su lado en esta cruzada contra Inglaterra, el resultado parecía indicar que la providencia no favorecía a España en esta ocasión. El fracaso fue un golpe devastador para el orgullo nacional, pero también para la moral de los que habían sobrevivido. Los relatos de los marineros que regresaron a España hablan de las horribles condiciones en el mar, del hambre, las enfermedades y la constante lucha por sobrevivir en medio de tormentas interminables. La influencia del clima en la derrota de la Armada Invencible subraya la importancia de factores incontrolables en las campañas militares. Aunque los españoles habían planificado una invasión meticulosa y confiaban en su superioridad militar, subestimaron la naturaleza impredecible de los mares del norte. El mar, que había sido su aliado durante siglos en la expansión del imperio, se convirtió en su mayor enemigo en esta ocasión. El fracaso de la Armada Invencible fue una dolorosa lección sobre los límites del poder humano frente a las fuerzas de la naturaleza, y como incluso el imperio más poderoso de su tiempo no pudo escapar de las inclemencias del mar. La derrota de la Armada Invencible no fue solo un evento aislado en la historia, sino un punto de inflexión que marcó el inicio del declive del poder naval y económico de España. A pesar de que Felipe II intentó minimizar el impacto de la derrota, afirmando que no mandé mis naves a luchar contra los elementos, la realidad era que las consecuencias de este fracaso fueron mucho más profundas y duraderas de lo que el rey o su corte esperaban. En primer lugar, la pérdida de una parte tan significativa de la flota debilitó gravemente la capacidad militar de España. Aunque no fue el fin de la Armada española, la destrucción de tantos barcos y la pérdida de miles de hombres afectaron gravemente la capacidad del imperio para proteger sus rutas comerciales y sus territorios en ultramar. Las riquezas que llegaban desde América, que habían sido la base del poder económico de España, ahora estaban en peligro, ya que los piratas y corsarios, muchos de ellos ingleses, aprovecharon la debilidad de la marina española para atacar con mayor impunidad. El Atlántico, que había sido casi un lago español, se volvió cada vez más inseguro. Además, la derrota afectó la moral de España como imperio. La imagen de invencibilidad que Felipe II había cultivado cuidadosamente se vino abajo con la derrota de la Armada. El mito de la supremacía española en el mar fue destrozado, y otras naciones europeas, particularmente Inglaterra y los Países Bajos, comenzaron a desafiar el dominio español en los océanos. La victoria inglesa en la guerra naval no solo aseguró la independencia de Inglaterra, sino que también sentó las bases para su futuro como potencia naval mundial. De hecho, esta derrota se considera uno de los eventos que eventualmente llevaría al surgimiento del Imperio Británico y su control sobre los mares. Otro efecto crucial de la derrota fue el impacto en las finanzas del Imperio español. La construcción y el mantenimiento de la Armada Invencible habían sido enormemente costosos. Los recursos destinados a la construcción de los barcos, el armamento y la contratación de soldados habían drenado las arcas del reino. Tras la derrota, España se enfrentó a una crisis financiera aún más aguda, ya que no solo había perdido su flota, sino también su capacidad para recaudar fondos suficientes para reconstruirla rápidamente. Los préstamos que España había obtenido para financiar la campaña ahora eran imposibles de pagar, lo que llevó a una serie de bancarrotas que debilitó aún más la economía española. En cuanto a Felipe II, la derrota supuso un golpe a su reputación y a su legado. Durante años, el rey había gobernado con mano firme, confiando en que su misión era mantener la fe católica en Europa y asegurar el dominio de España. Pero tras la derrota de la Armada Invencible, su reinado comenzó a ser visto como un periodo de excesos y errores estratégicos. La fe ciega en su poder y en la voluntad de Dios había llevado a una de las mayores catástrofes militares de la historia española. Aunque Felipe continuaría gobernando durante varios años más, el brillo de su reinado se había apagado, y su imagen como monarca invencible se desvaneció. A nivel internacional, la derrota de la Armada Invencible marcó un cambio en el equilibrio de poder en Europa. Inglaterra, que hasta entonces había sido considerada una potencia secundaria, emergió como una nación que podía desafiar a los grandes imperios del continente. La victoria inglesa también fortaleció la posición de Isabel I, quien ahora era vista no solo como una defensora del protestantismo, sino también como una reina capaz de resistir a la mayor potencia católica de la época. Esta victoria consolidó el poder de Inglaterra y le permitió expandir su influencia, especialmente en los mares. Finalmente, la derrota de la Armada Invencible también afectó la política interna de España. Con el agotamiento de los recursos económicos y la pérdida de prestigio, comenzaron a surgir problemas internos que habían sido eclipsados por las campañas militares en el extranjero. Las tensiones entre las distintas regiones del imperio, como Castilla, Aragón y las posesiones en Italia, comenzaron a agravarse. La decadencia económica, sumada a las presiones externas, hizo que el control de Felipe II sobre su vasto imperio fuera cada vez más difícil de mantener.
En resumen, la derrota de la Armada Invencible fue un evento que tuvo repercusiones mucho más allá del campo de batalla. Representó el comienzo del fin del dominio naval español y el ascenso de Inglaterra como potencia mundial. Además, debilitó las finanzas del imperio y erosionó su capacidad para mantener su vasta red de territorios y rutas comerciales. Fue un golpe devastador al orgullo y poderío de España, uno del que el imperio nunca se recuperaría por completo. El legado de la Armada Invencible sigue vivo en la memoria colectiva, no solo de España e Inglaterra, sino de toda Europa. Este evento ha sido contado y recontado a lo largo de los siglos, convirtiéndose en un símbolo de la arrogancia imperial, los límites del poder humano y las fuerzas incontrolables de la naturaleza. Sin embargo, el significado del legado de la Armada Invencible va mucho más allá de una simple lección de humildad para España. A nivel geopolítico, cambió el curso de la historia, sentando las bases para la configuración del poder en Europa durante los siglos venideros. Para empezar, la derrota de la Armada Invencible marcó el inicio del declive del Imperio español, aunque este proceso fue lento y no inmediato. La supremacía naval española, que había sido indiscutible durante décadas, fue seriamente cuestionada por la derrota. España aún mantendría una presencia significativa en los mares y en sus colonias durante mucho tiempo, pero el aura de invencibilidad se había roto. El imperio, que una vez dominó los mares y las rutas comerciales globales, comenzó a enfrentarse a la competencia de otras potencias emergentes, como Inglaterra y los Países Bajos. El evento también consolidó la posición de Inglaterra como una futura potencia naval y una fuerza política dominante en Europa. La victoria sobre la Armada Invencible se convirtió en un punto de orgullo nacional y en una prueba del poder emergente de Inglaterra. La reina Isabel I fue aclamada como la salvadora de la nación y del protestantismo. Este éxito fue el precursor de lo que más tarde se conocería como la Edad de Oro de Inglaterra, una época de expansión imperial y crecimiento cultural que establecería las bases del futuro imperio británico. El fracaso de la Armada también tuvo implicaciones para el equilibrio de poder religioso en Europa. España había liderado la lucha por el catolicismo en Europa durante décadas, y la derrota de la Armada fue un golpe simbólico para la contrarreforma. Inglaterra, como potencia protestante, ahora estaba en una posición más fuerte para resistir los intentos de imposición religiosa por parte de España o del papado. A largo plazo, esto contribuyó a la consolidación del protestantismo en Europa del Norte, y a una mayor fragmentación religiosa en el continente. Pero tal vez lo más significativo del legado de la Armada Invencible sea la lección que ofrece sobre la complejidad de las campañas militares y las dificultades de la guerra naval en una época en la que la tecnología y el conocimiento de la navegación estaban aún en desarrollo. La Armada Invencible no fracasó solo por las tácticas inglesas, sino por una combinación de factores: problemas de logística, decisiones de liderazgo deficientes, y sobre todo, las implacables fuerzas de la naturaleza. Esto resalta el hecho de que, en la guerra, el éxito no depende únicamente de la superioridad numérica o tecnológica, sino de la capacidad para adaptarse a circunstancias imprevistas. Además, la derrota de la Armada Invencible ha servido como una advertencia histórica sobre los peligros de la arrogancia imperial. El nombre mismo, Armada Invencible, sugiere una confianza ciega en el éxito, basada más en la fe que en la realidad estratégica. España, en su apogeo, creía que su poder y su misión divina la hacían imparable. Sin embargo, como demostró la derrota, ningún imperio es verdaderamente invencible. Las fuerzas de la historia, la geografía y el clima tienen un papel crucial en los eventos humanos, y ningún poder, por grande que sea, puede controlarlas por completo. El término Armada Invencible también ha pasado a formar parte del lenguaje popular como un símbolo de las aspiraciones fallidas, de la creencia en la propia infalibilidad y de la caída inevitable que sigue a esa arrogancia. En este sentido, el legado de la Armada Invencible trasciende los límites de la historia militar para convertirse en una lección más amplia sobre los peligros de la hibris, un concepto que ha resonado en muchas civilizaciones a lo largo del tiempo. Hoy en día, la historia de la Armada Invencible sigue siendo estudiada y recordada tanto por historiadores como por el público en general. Las exhibiciones en museos, los documentales y las recreaciones históricas nos recuerdan el dramático final de esta flota que aspiraba a cambiar el curso de la historia. Los galeones españoles, que alguna vez surcaron los mares con orgullo y confianza, ahora son recordados como un ejemplo de las complejidades y peligros de la guerra naval en la era de los grandes imperios. En última instancia, el legado de la Armada Invencible es un recordatorio de que la historia no está escrita en piedra. Incluso las naciones más poderosas pueden caer, y los imperios que parecen invencibles pueden enfrentar su fin debido a una serie de factores imprevistos. Es un testimonio del poder de la naturaleza, la importancia de la estrategia y la planificación, y los peligros inherentes a la ambición desmedida.
El mar, que había sido el aliado de España en la expansión de su imperio, se convirtió en su verdugo en esta ocasión, mostrando que, en el gran esquema de la historia, la verdadera invencibilidad es una ilusión.